y vamos a iniciar, ¿ya? Bueno, este espacio netamente es un espacio educativo que tiene la finalidad principalmente para que ustedes, primero, puedan reconocer oportunidades, ¿sí? Identificarlas y evaluarlas. Segundo, puedan administrar correctamente sus gastos. Tercero, planificar su futuro y empezar a generar un ahorro, porque, bueno, a muchas personas se les dificulta ahorrar, ¿sí? También a veces no tenemos conciencia de cómo estamos gastando y sobre todo cuando empezamos a ahorrar es importante empezar a generar un tipo de inversión. Seguramente muchos sí vieron el video completo que yo había compartido. Son algunos principios judíos que se aplican que aplican los judíos y bueno, nosotros en esta comunidad nosotros hablamos mucho de los principios judíos y de hecho algunas cosas que nosotros hemos venido aplicando y hemos venido, digamos, creando y algunas cosas que nosotros compartimos es gracias a ese conocimiento que nosotros hemos venido modelando, ¿sí? Leemos mucho, nos educamos mucho y esa es la información que nosotros compartimos con ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con esta presentación. Bueno, ¿por qué están ustedes aquí? Yo siempre pregunto esto. Primero, pues porque mucha gente quiere ordenar sus finanzas. Segundo, porque algunas personas quieren multiplicar ingresos, ¿sí? Requieren pagar sus deudas, quieren una libertad financiera. Mucha gente quiere la libertad financiera y la libertad financiera no significa que tú puedes ya ser millonario, sino que al final de cada mes, ¿qué puedes hacer? Cubrir todas tus responsabilidades y esto también cubre tu estilo de vida sin necesidad de trabajar, sino a través de ingresos pasivos. Si buscas a alguien que te pueda asesorar cómo ordenar tus finanzas, bueno, este es el lugar correcto. Tenemos algunas personas que te podrían apoyar. La persona que te haya invitado te puede guiar también cómo hacerlo. Yo al final de esta charla voy a dar un Excel con el cual ustedes pueden empezar a ordenar sus finanzas y establecer una confrontación con su estado financiero, con sus deudas también, pero sobre todo conocer cómo estás gastando y en qué se está colocando el dinero que te llega mes a mes. Y bueno, si es que alguien es nuevo, pues este es un espacio netamente educativo, ¿sí? La primera pregunta que siempre hago, ¿cómo están sus finanzas? ¿Logran salir cada mes? Si salen en contra, tal vez. Sus ingresos pagan lo necesario, pero siempre con limitaciones. O tus ingresos pagan tu estilo de vida y te sobra, ¿sí? Entonces, estos son los tres rangos en los cuales podrían estar nuestras finanzas. Ahí pues pueden responderse cada uno de ustedes. Si alguien quiere compartir, pues también se vale, ¿no? Es importante también que ustedes vayan compartiendo e interactuando con la presentación que va a ser, digamos, tu mente también va a empezar a afianzar un poco más el conocimiento que hoy vamos a compartir. Miren, un concepto básico que nosotros hablamos y que yo repito mucho en estos pequeños espacios es saber qué es un activo y qué es un pasivo. Normalmente cuando nosotros estudiamos en la universidad o en el colegio nos dijeron que un activo era una casa, un activo era un auto. Sin embargo, Padre Rico, Padre Pobre nos habla de otra teoría y otros conceptos. Yo les recomiendo que se lean el libro también. Este es un libro que nosotros manejamos mucho y gracias a eso también hemos creado algunos modelos de negocio y hemos también compartido información a través de las charlas que vamos dando cada semana. Hemos sacado varios conceptos interesantes de este libro. Entonces les recomiendo también que se lean. Y en este libro que nos dice que un activo es todo lo que trae dinero a tu bolsillo. ¿Sí? Son todas aquellas cosas que nos generan un ingreso, ya sea de forma diaria, mensual o anual. ¿Qué podría entrar aquí? Por ejemplo, podría entrar tu sueldo, ¿sí? Tus comisiones. Si tú tienes un sobresueldo, también pues eso es un ingreso activo. ¿Qué estamos haciendo? Digamos, eso es un activo, ¿no? Un pasivo, en cambio, son todas aquellas cosas que nos quitan dinero del bolsillo. Entonces, aquí viene una pregunta. Si a nosotros nos dijeron que una casa, por ejemplo, era un activo, pero si tú la compraste con una hipoteca, pues obviamente te está quitando dinero,
¿sí? Te está quitando dinero, entonces ya no se convierte en un activo, sino en un pasivo. Depende mucho de cómo lo hayamos adquirido. En este caso, un auto también es un pasivo porque el pasivo, ¿qué está haciendo? Este auto necesita gasolina, este auto necesita un mantenimiento, un seguro, necesita lavarse, entonces son pasivos, ¿sí? Entonces, dicho esto, pues nosotros ya tenemos claro este concepto, que es un concepto bastante básico que todo el mundo debería conocer, ¿sí? Y vamos a dar algunos tips pequeñitos de cómo organizar sus finanzas, ¿sí? Primero, es importante que ustedes organicen su presupuesto, confronten sus deudas. Es bastante extraño, pero a la gente no le gusta confrontar su deuda. No le gusta, digamos, saber cómo en realidad están sus finanzas y evitan, ¿sí? Prefieren no organizarlo de manera escrita y recuerden que lo que no se anota o lo que no se mide no crece. Sí, y en realidad si es que nosotros no medimos, no empezamos a medir nuestras finanzas, pues nuestras finanzas no van a crecer, sino al contrario podrían estar en decrecimiento. Es importante que ustedes cuando quieren mantener unas finanzas sanas también empiecen a educarse, porque la educación financiera es una habilidad que se la va desarrollando y nos permite que empezar a desarrollar habilidades y competencias, ¿sí? Nosotros hablamos de una frase que nos gusta mucho, que los problemas del dinero no se resuelven con dinero, sino con habilidades y competencias, ¿sí? Entonces estos espacios son de hecho para ello, para que ustedes puedan desarrollar esas habilidades y esas competencias que les van a permitir superar retos financieros, ¿sí? Y sobre todo vamos a empezar a aplicar estrategias para reducir gastos. Mucha gente no sabe cómo reducir su gasto, no sabe, incluso no sabe en qué está gastando. Por eso es importante establecer un presupuesto y empezar a reconocer ciertas cosas o ciertos patrones que tú tienes en el momento de gastar el dinero, ¿sí? Vamos a aplicar la técnica 50-20-20-10 de los judíos, que también vamos a hablar un poquito más adelante. El diálogo es importante, las finanzas son, digamos, familiares y las finanzas se deben conversar en familia. Otras cosas que nosotros aplicamos mucho es el dar, ¿sí? Dar, el que da siempre va a recibir. Hablamos de algunos principios que es el dar y también el principio de la gratitud. La gratitud es una de las llaves de la abundancia, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esas cosas también y luego pues generar ahorro después de aplicar todo ello. Vamos a iniciar un producto de inversión o vamos a buscar un producto de inversión que se ajuste a mis necesidades y que pues yo pueda empezar a conocer también, ¿sí? Bueno, la primera parte es la organización de su presupuesto. Es importante que ustedes establezcan mes a mes cuáles son sus gastos principales y cómo van a distribuirlos. Hay personas que dicen, bueno, yo sí sé en qué gasto, pero en realidad si es que tú no lo estás midiendo o no lo estás, digamos, desarrollando en un Excel, prácticamente sí va a haber gastos que se te están escapando y luego dices, o sea, salgo cada mes en contra, ¿sí? Yo salgo cada mes en contra o hay mucha gente que llega a nosotros y cuando ya no le pasa la tarjeta, ahí dice, necesito apoyo para ver cómo están mis finanzas. ¿Por qué? Porque no establecemos, digamos, un análisis de cómo están funcionando nuestras finanzas. Es importante que ustedes, vamos a compartir, yo al final voy a compartirles un Excel. Este Excel que tiene, pues tiene principalmente tus ingresos, tus egresos, tus gastos, tus pagos de préstamo, los gastos que tienes con los niños y luego pues se establece un balance. ¿Sí? Normalmente, ¿cómo juegan los latinos en sus finanzas? Son los ingresos, los gastos y siempre salen en déficit. ¿Sí? El 90% del 100% de las personas, el 90% dice que está en déficit. Son estadísticas reales, no nos estamos inventando, son estadísticas que están establecidas ya también en la banca, ¿sí? Donde la gente realmente no tiene una conciencia de cómo está haciendo sus gastos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos algo muy mágico que se llaman tarjetas de
débito y tarjetas de crédito. Entonces, cuando tú tienes tu dinero en efectivo, ¿qué pasa? El cerebro es como que siente un dolor, ¿no? Al pagar el dinero. Pero ¿qué pasa cuando tú le pagas a través de una tarjeta? Tú no sientes esa misma reacción porque no estás viendo el dinero. Sí, entonces se nos ha hecho muy de costumbre pasar la tarjeta de crédito, pasar la tarjeta de débito y cuando tú te das cuenta, has incrementado tus gastos y luego al final del mes estás saliendo en déficit. Entonces, una de las características que estamos viendo en digamos, en nuestro entorno actualmente es que el uso de la tarjeta de crédito ha hecho que nosotros no podamos establecer correctamente cuál es nuestro presupuesto. ¿Sí? Entonces, es importante empezar a concientizarte de cómo están tus gastos, estableciendo un presupuesto, es decir, anotando cada uno de tus gastos, ¿sí? Aquí establecemos cuáles son tus ingresos. Tenemos dos tipos de ingresos, ¿no? Los ingresos activos, que son aquellos que tú los ganas a través de dar tu tiempo por dinero, es decir, un trabajo de 8 horas, ¿sí? Si es que tú tienes, en cambio, ingresos pasivos, como por ejemplo, digamos, puede ser una póliza o una inversión en la que tú tengas algún capital, pues obviamente tu capital está trabajando para ti y eso se convierte en un ingreso pasivo. Una renta es un ingreso pasivo. Por ejemplo, una pensión de alguien que está jubilado, eso ya es un ingreso pasivo porque esa persona ya no está dando su tiempo ni su esfuerzo, sino que simplemente llega el capital, ¿sí? Luego vienen los gastos. Dentro de los gastos, pues tenemos lo que son préstamos, lo que son pagos de servicios básicos, alimentación. Luego vienen los gastos de los niños, educación de los niños, que son como los gastos que casi nunca tocamos en el momento de hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque la educación es prioritaria, ¿sí? Entonces, y también aquí en este presupuesto se establecen los impuestos, ¿sí? Los impuestos que pagamos cada mes, los impuestos, por ejemplo, de los autos, impuestos prediales, todo eso se establece dentro de este presupuesto. Entonces, si tú tienes un archivo organizado, pues nosotros te vamos a dar un archivo un poco más específico en el cual vas a poder ajustar y establecer cada uno de tus gastos, ¿sí? Y eso les va a ayudar a conocer en realidad cómo están sus finanzas. Y aquí es importante también aclarar que el presupuesto debe ser muy transparente. Sí, muy transparente. ¿Por qué hablamos mucho de la transparencia? Porque si tú no eres transparente con el valor que realmente estás gastando, el valor que realmente estás colocando en gasto, hay gastos hormigas también que a veces no sabemos cuáles son, realmente no podrías conocer cómo está tu estado financiero. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes registren cada uno de sus gastos, ¿sí? Y vamos a pasar a la siguiente. Confrontar la deuda. Esta es otra parte que no le gusta a la gente, no le gusta mucho porque, bueno, nosotros cuando pedimos un crédito a un banco, el crédito siempre viene ya con interés. Pero nosotros en nuestra mente dice, bueno, yo voy a pedir $20,000, por ejemplo, a 4 meses. Y ese crédito, tú tienes la idea de que es en realidad solo $20,000, pero nosotros nunca tomamos en cuenta el interés, ¿sí? Porque cada vez que tú pides un préstamo tienes un interés compuesto a el tiempo que solicites el préstamo, ¿sí? Entonces, ni bueno ni malo porque básicamente el sistema se ha encargado de que nosotros no estemos tan conscientes de la deuda, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Primero confrontamos cuál es nuestra deuda real, es decir, con nuestros intereses, siempre nos dan una tablita de amortización, pero casi nunca le ponemos atención y hay 2 columnas, ¿no? Donde dice el interés y el capital. Casi siempre nosotros primero pagamos el interés más no el capital. Entonces, es importante saber en realidad cuál es tu deuda global y en función de tu deuda global también tú podrías empezar a planificar cómo poderla liquidar, ¿sí? A través de generar nuevos ingresos, a través de generar nuevas metas, incrementar tus ingresos, ¿sí? Porque la idea sería siempre reducir la deuda, ¿ok? Es importante también aquí aclarar
que uno de los procesos, como les decía, uno de los procesos más difíciles es la confrontación a la deuda. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos conciencia de una deuda real. Si no hablamos de un monto, 20,000 es lo que pedí, pero en realidad no son los 20,000, son siempre $3,000, $2,000 más con el interés, ¿sí? Entonces eso es importante que nosotros tengamos muy claro para saber cómo en realidad están nuestras finanzas. Y aquí, por ejemplo, algo que debemos establecer es saber muy bien cuándo debes hacer tus pagos para evitar el interés de mora, ¿sí? Si tú ya pagaste al otro día, pues ya tienes mora, ¿sí? Y también, bueno, eso daña un poquito tu buró. En el caso de que ya se haya vencido en el mes, ahí ya se pasa al buró. Pero siempre hay que organizarte a tiempo tus pagos. El buró, ¿sí? En el caso de que alguien, por ejemplo, no pueda pagar a tiempo sus créditos, el buró sí se puede actualizar, ¿no? El buró luego se limpia, ¿sí? Después de que tú ya tienes un historial crediticio constante, pues el buró sí se actualiza. El buró se actualiza cada 45 días en nuestro país, entonces eso quiere decir que si vences en el mes, recién en 45 días se va a enterar el otro banco que tú te tardaste en una cuota, pero eso no quiere decir que tú ya estés vetado, ¿sí? Sino que ya no tienes carácter de deuda, ¿sí? Los bancos, ¿cómo nos establecen si nosotros somos objeto crediticio cuando tú tienes carácter de pago? Sí, es decir, que pagas puntualmente. Y generalmente las personas siempre prefieren dejar de comer que pagan sus deudas, ¿sí? Entonces aquí pues la mayoría de la gente tiene muy buen historial crediticio porque tienen carácter de pago, ¿sí? Y el banco pues al banco no le interesa mucho si es que tienes, digamos, un sobreendeudamiento. Si tú tienes carácter de pago, ellos sí hacen un cálculo y te establecen un crédito adicional, ¿sí? Entonces, organizar los pagos a tiempos puede ser muy beneficioso porque eso también te va a dar un carácter de pago, ¿ok? Entonces, y nos evitamos obviamente la mora, la multa, porque aunque parezca un monto pequeño, si tú lo calculas a 12 meses y estás haciendo todo el tiempo constantemente esto de demorarte, ya te calculan un valor y ese valor multiplícalo por, no sé, los 12 meses y multiplícalo por los 4 años, entonces ya representa un valor, ¿sí? Así sean $2, $3, hay que verlo siempre a largo plazo, ¿sí? Y algo que nosotros hablamos mucho es de la educación financiera. La educación es una de las armas más poderosas indistintamente en lo que tú quieras ser o quieras aprender. La educación puede ser el cambio en tu vida, ¿sí? La educación te puede dar muchísima información que te permite crear oportunidades, ¿sí? Cuando tú tienes temor de algo, cuando realmente lo desconoces. Sí, entonces es importante que una de las características que debe tener una persona que quiere organizar bien sus finanzas es la educación. Nosotros generamos muchísimos espacios educativos, generamos alrededor de 3 o 4 espacios en la semana donde estamos compartiendo cierta información que tú deberías conocer, incluso compartirla con otras personas. Este fin de semana también tenemos un espacio educativo donde vamos a hablar sobre varios negocios digitales de los cuales tú te podrías apalancar, porque nosotros hablamos de que estamos en el tiempo en la era de la información, y la era de la información significa también la era de la abundancia. ¿Por qué? Porque hay tantos modelos de negocio de los cuales nosotros nos podríamos apalancar. La gente ya no gana dinero de forma tradicional como lo hacía antes, trabajando 8 horas. Ahora hay mucha gente que hace videos y gana desde casa, escribió un libro y gana desde casa, hizo un curso digital y gana desde casa. Ahora también hablamos del dropshipping, que es decir, que tú puedes vender productos sin tener los productos, ¿no? Puedes vender productos de Amazon, hay algunas tiendas virtuales que también están, con las cuales tú podrías trabajar y vender. Entonces son ciertas profesiones que se están desarrollando. El marketing, por ejemplo, el marketing digital está muy de auge. Hay mucha gente que es TikToker, que es influencer y está generando muchos ingresos. Entonces, si el mundo está cambiando, nosotros también debemos empezar a cambiar nuestra educación y empezar a
conocer este tipo de modelos de negocio que pueden generar un apalancamiento que no necesariamente tienes que dedicarlo, no sé, 8 horas, pero podrías dedicarlo 4 horas, 3 horas al día y aprender una nueva habilidad. Ahora, por ejemplo, también hay muchas academias de trading que también te están enseñando, y el trading existe hace muchísimos años, la bolsa de valores existe hace más de 70 años, entonces son ciertas habilidades que tú podrías empezar a conocer. Las redes de mercadeo, por ejemplo, hay muchísimas redes de mercadeo acá, de belleza, de alimentación. Por ejemplo, Fusion es una muy conocida, Herbalife es otra muy conocida. Entonces son redes que tú en realidad no tienes el producto, pero tú te conviertes en un distribuidor, administras equipos y eso también te permite generar muy buenos ingresos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de muchísimos modelos de negocio de los cuales tú te podrías apalancar. Este taller lo vamos a hacer el día sábado. ¿Por qué? Porque entendemos que la educación puede ser un cambio en tu vida, ¿sí? La educación puede ser esa oportunidad que mucha gente estaba esperando, ¿sí? Incluso si tú, por ejemplo, estás saliendo cada mes en déficit, es momento de generar un ingreso distinto o aumentar los ingresos no forzando un trabajo tan fuerte, sino de manera inteligente. El dinero se gana de forma inteligente. Entonces vamos a hablar el fin de semana sobre estos modelos de negocio. El taller va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Alguien me puede compartir ahí la dirección, que no la tengo muy presente acá en mi mente, ¿ya? Ya vamos a compartirles al final la imagen para que ustedes conozcan dónde se va a realizar esta actividad, ¿sí? Queda cerca de Sheraton, en las Naciones Unidas más o menos, para que ustedes puedan asistir, ¿sí? Y entonces hablemos mucho de que la educación puede ser una oportunidad y sobre todo la educación financiera, porque si nosotros queremos establecer ciertas metas financieras y queremos desarrollar ciertas habilidades, y en el video del inicio hablábamos mucho de que, por ejemplo, los judíos desde muy pequeñitos les enseñan a sus hijos a desarrollar habilidades financieras. ¿Ellos en qué se especializaron? En banca, se especializaron en comercio y se especializaron en inversiones. Los judíos representan el 2% de la población mundial, pero representan el 82% de la riqueza mundial. Sí, entonces algo están haciendo bien. Hay que estudiar un poco los principios judíos también. Entonces, a través de la educación, debo educarme, ¿sí? La educación financiera no son más que ciertas capacidades para entender cómo funciona el dinero. Sí, todo el mundo maneja el dinero, pero nadie nos enseñó cómo administrarlo, cómo invertirlo, cómo multiplicarlo y cómo reconocer ciertas oportunidades prácticas que nos permiten aumentar nuestro patrimonio. Todo el mundo quiere aumentar su patrimonio, ¿cierto? Y en uno de los principios de los judíos nos dice que ellos no acumulan dinero por acumular, ¿no es cierto? El dinero no es un fin, ¿sí? El dinero sirve para apoyar a más gente, sirve para ayudar. Ellos son una comunidad que se apalanca muchísimo, ¿sí? Que se dan la mano unos con otros. En cambio, los latinos, entre más tropiezo le pongas al otro, mejor. Pero en realidad esto no funciona, ¿sí? Los judíos, ¿por qué son tan abundantes y tan exitosos? Porque realmente ellos comparten la información, comparten su conocimiento, se apalancan los unos a los otros, es decir, se dan la mano, se ayudan, ¿sí? Nunca son egoístas. Entonces, eso también les funciona bastante bien. ¿Sí? Con esto, pues, nosotros, ¿qué podemos hacer? Tomar mejores decisiones económicas en nuestra vida, ¿sí? Si realmente hoy no estás teniendo resultados, es momento de que empieces a hacer algo diferente, y algo diferente sería primero educarte, conocer nueva información. Y para ser bueno en finanzas, obviamente, es aprender más, conocer más, aprender de la gente que tal vez ya está teniendo resultados. Nosotros al final vamos a dar unos libros que también ustedes pueden leer para que se vayan autoeducando, ¿sí? Y algunas estrategias que nosotros les vamos a dar hoy para reducir los gastos son, primero,
siempre hay que organizar la lista de compras, ¿sí? Cuando tú vas a salir de compras, digamos, las compras de tu semana, organiza una lista. Nunca compres más de lo que vas a consumir o no. Nunca hagas dañar los alimentos, ¿sí? Simplemente organiza la lista de lo que realmente vas a consumir, ¿sí? Uno de los gastos que más, digamos, suben tus gastos son comer afuera. Sí, comer afuera, tú deberías llevar tu propia comida al trabajo y obviamente eso te va a permitir, te va a incomodar porque vas a tener que preparar tus alimentos, vas a tener que darte un tiempito más para ti, pero eso va a permitir también que tú empieces a reducir un gasto, ¿sí? La alimentación es uno de los gastos más altos que se establece cuando hacemos un presupuesto de una persona, ¿sí? Entonces, llevar tu propia comida al trabajo, esa es una buena estrategia para empezar a reducir los gastos y también va a dar mejor salud, ¿sí? Porque obviamente tú vas a alimentarte con lo que realmente tú te vas a sentir bien, ¿sí? Hay que comparar precios, es importante, eso también te va a ayudar a reducir ciertos gastos. Y aquí, por ejemplo, en la comparación de precios también es analizar si es que yo realmente voy a necesitar eso que voy a comprar. ¿Sí? Hay mucha gente que sale cuando está deprimida, empieza a hacer unas compras solo por emoción, ¿sí? Porque quiere darle a su cerebro una satisfacción inmediata. Entonces, hay mucha gente que compra solo por emoción, solo por darle una pequeña droga a su cerebro. Entonces, hay que primero revisar en qué estás tú gastando, ¿sí? Hay que vivir bajo nuestras posibilidades, es decir, si yo normalmente, ¿qué pasa? ¿No? Cuando tú ya, digamos, te subieron el sueldo, ¿tú qué vas a hacer? Empezar a gastar más. No, la idea es siempre vivir bajo tus posibilidades, eso te va a permitir generar un ahorro y ese ahorro en algún momento llevarlo a una inversión, ¿sí? Hay que planificar las vacaciones con tiempo, mucha gente se va de viaje endeudándose, ni bueno ni malo, depende de cada persona, pero hay que planificar con tiempo tus vacaciones, es decir, destinar un valor cada mes para que tú puedas planificar esas vacaciones, ¿sí? Y llevar una lista de gastos hormiga. ¿Cuáles son los gastos hormiga? Cuando tú tienes el dinero en efectivo y te compras, no sé, sales a tomar un café con una amiga, te dio hambre y fuiste a comprar un helado, esos son los gastos hormiga. Esos gastos hormiga normalmente no los anotamos, ¿sí? Y estos gastos hormiga también sí pueden hacer la diferencia. Hoy en la tarde yo envié un video sobre el interés, el efecto late y con lo que ganas podría ser millonario, ¿no es cierto? Entonces, la lista de los gastos hormiga, ¿qué podría ser? Podría ser la diferencia en el ahorro mensual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace este gasto hormiga? Tienes una agenda y la primera vez que vas a organizar tu presupuesto, pues obviamente no vas a tener la información completa. Lleva una agenda pequeña y cada vez que tú gastes algo, anótalo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Tu cerebro, para no anotarlo, va a empezar a dejar de comprarlo, ¿sí? Pero también eso te va a permitir concientizar cómo estabas haciendo tus gastos, ¿sí? Cómo estabas haciendo tus gastos y en qué se estaba yendo 50 centavos, $1, pero a largo plazo. Y si tú lo hacías todos los días, multiplícalo por 365 días y eso te va a dar un valor. Eso permite a tu cerebro concientizar. ¿Cómo cambiamos nuestros patrones financieros? De dos formas, a través de la programación y segundo, a través de la concientización. Si yo me concientizo cómo estoy gastando mi dinero, en realidad mi cerebro va a decir, esto ya no va más o esto ya no se debe hacer. Y a través de la programación, es decir, a través de la repetición de ciertas afirmaciones, a través de ciertos libros, a través de ciertos conocimientos, ¿sí? Así lo establecemos. Y también es importante que tú sí te premies, ¿sí? Sí te premies, porque hay mucha gente que vive muy triste, ¿sí? No es feliz. ¿Por qué? Porque normalmente solo trabaja para pagar deudas, nunca se premia, ¿sí? Nuestro cerebro trabaja por emoción o por, digamos, por amor propio o por miedo. Entonces,
Por miedo quizá a pagar las deudas, está sobreviviendo, pero en cambio si tú lo empiezas a premiar, ese cerebro va a empezar a vivir por emoción, por amor propio, ¿sí? Entonces sí es importante que establezcas un presupuesto para ocio y caprichos, porque cada persona debe ser premiada por lo que viene trabajando cada mes, ¿ok? Entonces, esos son los pequeños tips. Yo les voy a mandar un videito también para que ustedes luego lo vean ya, para que lo puedan establecer. ¿Quién está aprendiendo hasta el momento? A ver, ahí pónganme en el chat si alguien está aprendiendo. No están aprendiendo, está aburrida la clase de hoy. Sí, queremos saber cómo, si están atentos a la charla. Y pónganme ahí en el chat. Sí. Dani, solo Dani, estoy solita hoy en el chat. Bueno, continuemos. Vamos a aplicar la técnica 50-20-20-10 de los judíos. Realmente a mí me gusta mucho estudiar las técnicas de los judíos porque he aprendido muchas cosas que me han servido muchísimo, ¿sí? Entonces yo también les recomiendo un libro, Los Principios de los Judíos, para que ustedes conozcan cómo ellos se manejan y se administran tanto en las leyes de la abundancia como en las leyes financieras que ellos establecen, ¿sí? Bueno, por aquí dicen, súper. Ya, miren, los judíos saben muy bien que lo único que les va a dar riqueza, primero son invertir hasta el último centavo en un negocio propio. Ellos no creen en ser empleados. Sí, los judíos nunca van a ser empleados. ¿Ya? Ellos siempre tienen su propio negocio y cuando inician un negocio, ellos los primeros años lo que van a hacer es reinversión en su propio negocio. ¿Sí? Nunca gastan el dinero. O sea, nunca suben su estilo de vida. Ellos siempre viven bajo sus posibilidades, ¿sí? Y aquí está lo que hablaban, lo que se mostró en el video, ¿no? Acumular dinero sin sentido no tiene ningún propósito. Sin embargo, ganan mucho si crean negocios. Pero estos negocios sirven para poder apoyar a sus hermanos, es decir, a otros judíos. ¿Sí? Ellos creen firmemente en invertir y reinvertir. ¿Sí? Entonces ellos hacen ¿qué? Efecto compuesto o interés compuesto dentro de sus negocios. ¿Cómo lo hacen? Pues ellos establecen así, sus ingresos se dividen en cuatro cosas. Primero, pues el 50% de sus ingresos son exclusivamente a gastos, ¿sí? Exclusivamente a gastos. Ellos sí establecen un valor de ahorro que es el 20%. Este valor de ahorro es como una cuenta de seguridad, ¿sí? Este también sirve para hacerte un premio, ¿sí? Ellos lo pueden, dice ahorro o un premio para ti, ¿ya? Entonces, hay una cuenta que se llama una cuenta de seguridad. Cuando tú ves tu cuenta con dinero, estás tranquila. Cuando ya empieza a llegar a menos cero, pues ahí tú ya te pones un poco tenso, ¿sí? Entonces este 20% es la cuenta de seguridad. Esta cuenta, si tú decides establecer una cuenta de seguridad o más bien una cuenta de premio, pues ese valor no se toca, ¿sí? Cuando es una cuenta netamente para ahorro. Ya es tu cuenta de seguridad, tú solo la vas a ver ahí. Eso que te va a dar como una tranquilidad, porque así funciona el ser humano. ¿Ya? Pero también es importante que te premies. Entonces tú escoges o el 20% en ahorro o también un mes te puedes premiar y el siguiente mes sí lo puedes establecer en ahorro. ¿Ok? Ellos hablan de un 20% siempre tenerlo en inversión. ¿Ya? Ellos pueden tener su propio negocio, hacen reinversión en su propio negocio o esa inversión es crear nuevos negocios o nuevos activos. ¿Sí? Ellos también colocan en inversiones de distintos tipos, negocios con sistemas, inversiones o sus propios negocios de reinversión. ¿Sí? Entonces un 20% de todos sus ingresos debe ir a inversión y un 10% a donaciones. Ellos hablan mucho del principio de la abundancia, que es el dar. ¿Sí? Entonces el 10% es como dar un diezmo, ¿no? O sea, de todos sus ingresos, el 10% se da para donaciones, para ayudas, para apoyar a gente, para hacer labor social, pero el 10% siempre, cada mes. Ellos creen mucho en el sembrar, cosechar, sembrar en otros para cosechar, ¿sí? Entonces, así se establece. Esta es la técnica de los judíos. La idea sería que nosotros podamos llegar al menos a esto.
¿sí? En algún momento. Pero generalmente como no tenemos un análisis muy bien hecho de nuestras finanzas, no llegamos a esto, ¿sí? Pero la idea siempre sería en algún momento poder llegar a esto, ¿sí? Otro de los factores importantes que debemos establecer dentro de nuestras finanzas es el diálogo. Las finanzas, cuando alguien me dice, Vero, quiero que me apoyes un poquito revisando cómo están mis finanzas. Si tú eres casado o casada, pues, ¿qué hacemos? Revisamos las finanzas en pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante tener una buena comunicación con tu familia o con tu pareja. Esto va a permitir, pues, obviamente que las finanzas sean muy transparentes, porque quizá una sola persona es la que está afrontando el déficit. Sí, entonces debe ser muy transparente. Si existe una tarjeta de crédito que no sabe que existe tu esposo o tu esposa, pues debes ser muy transparente, porque si tú estás saliendo en déficit cada mes, ¿qué vas a estar haciendo? Pues pasando nuevamente la tarjeta y va luego a inflarse esa deuda. Por eso hablamos de que las finanzas deben hablarse en pareja o en diálogo. Si tú vives con tus hijos, con tus hijas, debes también comunicar cómo van a funcionar las finanzas, ¿sí? Entonces, si la familia está alineada, pues obviamente tendremos un equipo que esté trabajando conjuntamente para ordenar bien esas finanzas, ¿sí? Vamos a vivir bajo nuestras posibilidades, por ejemplo. Entonces, eso es, digamos, es como la línea base para que funcione para todos. Ahora, si solo tú, digamos, esposo o esposa, solo tú eres el que quiere reducir gastos, pues si la familia no está alineada, no lo vas a lograr. Es importante el diálogo entre todos. Y también aquí se establecen las metas, ¿sí? ¿Qué metas quieres alcanzar? Obviamente que al reducir tus deudas, quieres planificar una meta, quieres pagar tus deudas a tiempo, quieres planificar un gasto, digamos, no sé, un viaje, quieres hacer una compra de algo, no sé, unos muebles nuevos, una mesa nueva, yo qué sé, cosas que obviamente sí representan un gasto, pero si tú no lo conversas o no dialogas en tu familia, pues es muy difícil lograrlo, ¿ya? Y también es importante que toda tu familia se eduque, ¿sí? Planificar una educación en función a la educación financiera y también hay gente que planifica metas educativas y obviamente si las finanzas no son las mejores, no lo van a lograr. Por eso es importante dialogar, ¿sí? El diálogo es una de las principales cosas que nosotros sí pedimos cuando alguien quiere un asesoramiento financiero y quieren que revisemos sus finanzas, pues lo primero que les digo es, debes establecer tu presupuesto con tu esposo o esposa para saber cómo está tu realidad, ¿sí? Y otro de los principios que hablamos es saber compartir. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Pues obviamente compartiendo el conocimiento que ya tenemos con ustedes, porque entendemos y sabemos que uno de los principios de la abundancia, esta es la ley del equilibrio, se llama. La ley del equilibrio nos dice que la abundancia es dar con generosidad lo que nosotros sabemos, ¿sí? Y ser excelentes a la hora de recibir, ¿sí? Todo esto se nos devuelve. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto mi conocimiento a esa persona, si yo ya le marqué de alguna manera, estoy impactándole y yo sé que le va a ir mejor, ¿sí? Entonces, una de las leyes es la ley del equilibrio que nos dice, si tú quieres un mundo mejor, aporta de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo estás devolviendo al mundo, devolviendo al universo todo lo que tú estás aprendiendo? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Devolver. Entonces, si tú hoy, por ejemplo, aprendiste algo en este espacio, ¿por qué no compartir este espacio con alguien más? ¿Sí? Si de alguna manera alguna cosa que hoy yo di en esta charla te impactó, aprendiste, ¿por qué no compartirlo con alguien más? ¿Sí? Entonces, esa es la ley del equilibrio. Todo lo que sale de ti, tarde o temprano, regresa a ti. No lo hacemos, de hecho, por que esperamos algo, pero sí es importante que si yo ya tengo un resultado gracias a la información que tengo, pues compartirla con la gente y de alguna manera yo le impacto, solo que ya pueda establecer un buen presupuesto, no salga en déficit cada mes, para mí ya es algo muy bueno, ¿sí? Porque eso va a generar gratitud en las personas.
Ok, entonces esa es una de las leyes que nosotros también hablamos mucho y que eso también va a ser la diferencia en tus finanzas, aunque no lo crean, la gratitud y la ley del dar, ¿sí? Son dos energías muy potentes que se van a regresar hacia ti, ¿sí? Entonces el que da siempre recibe. Esa es una ley que nosotros hablamos mucho y hablamos de otra ley que es la gratitud. Sí, la gratitud es la llave de la abundancia. Mucha gente no agradece todo lo que está viviendo y todo lo que tiene. Nos enfocamos solo en lo que no tenemos. Entonces, ahí viene también una reflexión porque tenemos tanto que agradecer y nos enfocamos en todo lo que no tenemos que empieza el universo a quitártelo, ¿sí? Empieza a quitártelo porque no eres agradecido con lo que tienes. La gratitud es uno de los sentimientos más poderosos, genera una vibración enorme en el mundo, ¿sí? Es como una ola, ¿sí? Cuando mucha gente está agradeciendo, esa ola se reparte todo el mundo y es como una ola que se contagia, ¿sí? Es como una gripa. Si tú estás generando gratitud, te juntas con alguien más, le contagias esa gratitud, porque es una energía totalmente diferente, ¿ya? Entonces, la abundancia, ¿sí? No solo se establece en el dinero, sino la abundancia se establece en reconocer qué tan bendecido eres, ¿sí? Porque todos somos bendecidos. Mira, hoy te levantaste, tienes aire, tienes una casa, tienes una cama donde dormir. Mucha gente no tiene donde dormir, no tiene donde reclinar su cabeza, está pasando frío, ni siquiera habrá tomado agua, tú tal vez tengas todo lo necesario, entonces eso es empezar a agradecer. Cuando tú te enfocas en todo lo que tienes y agradeces, mira, eso te va a empezar a generar muchas oportunidades y va a empezar a abrir muchas otras puertas de la abundancia, ¿sí? Entonces es una ley que nosotros aplicamos mucho porque nos funciona, ¿sí? Nos funciona y de hecho no, por eso nosotros iniciamos siempre agradeciendo el espacio, porque ustedes están dando un tiempo para aprender, ¿sí? Pero yo soy muy grata de tener una sala llena con 30 personas hoy, por ejemplo. Sí, entonces esto es uno de los principios. Y es importante, yo por ejemplo todas las mañanas me escribo porque estoy agradecida hoy. Sí, yo me levanto y siempre agradezco. Eso va a subir también tu energía, va a subir tu vibración y van a empezarse a abrir muchas oportunidades. ¿Sí? Aplíquenlo. No, no fallan los principios, fallan las personas. Entonces aplíquenlo si ustedes quieren comprobarlo, ¿no? Miren, y algo importante es que los ahorros que estemos generando con todo lo que hemos mencionado anteriormente, sí, estas son ciertas estrategias que vamos a ir ejecutando poco a poco y obviamente tus ahorros luego van a empezar a llevarse a una inversión. Y pues ahí tú también debes educarte en qué producto podrías colocar, sí, porque en el mercado pues existen muchísimos, como les decía ahora, existen modelos de negocio con los que puedes generar ingresos ya no de forma tradicional, trabajando 8 horas, sino ya existen otros modelos de negocio con los cuales tú podrías apalancarte. Pero también es importante que nosotros empecemos a conocer los tipos de inversión que existen, ¿sí? Que pueden existir inversiones inmobiliarias, puedes invertir en acciones de petróleo, oro, plata y también existe mercado bursátil. Aquí, ¿qué hace la inversión? Pues obviamente el dinero trabaja únicamente para ti, tú no trabajas para el dinero, ¿sí? No estás estableciendo tu tiempo ni tu espacio, sino obviamente tú colocas el dinero para trabajar, ¿sí? Aquí la gente puede utilizar apalancamiento financiero o tus ahorros mismos puedes ya poner a trabajar, ¿sí? ¿Esto qué permite? Pues obviamente multiplicar el dinero. El dinero se convierte en riqueza, ¿sí? Y obviamente la riqueza te permite, ¿qué? Crear más activos, ¿sí? Aquí puedes tomar ciertos riesgos, cada producto y cada, o sea, depende, ¿no? Del perfil inversionista que puede ser. Y obviamente cada inversionista tiene un perfil de riesgo, ¿sí? Un perfil de, digamos, a mí me gustan los bienes raíces, coloco en bienes raíces, a mí me gustaría conocer el mercado bursátil, conocer la bolsa de valores, te vas por bolsa de valores. Y una de las inversiones que nos gusta mucho recalcar y la que tiene riesgo cero es la educación.
Sí, esa es una de las mejores inversiones. Entonces, si tú te empiezas a ahorrar, edúcate, ¿sí? Edúcate porque la educación es la única que puede darte, es una inversión cero riesgo con el mayor rédito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, siendo inversionista, tú también ya puedes planificar tu libertad financiera a largo plazo, a mediano plazo, ¿sí? Generas ingresos pasivos, pagas tus gustos ya con ingresos. Hay muchas bolsas de valores, fondos de inversión, acciones, commodities en el mundo. Esto siempre ha existido, siempre. Pero por desconocimiento, pues obviamente, y por falta de información, pues no las conocíamos. En América Latina esto no se daba. Actualmente sí podemos conocer algunas oportunidades de inversión también, ¿sí? Y es importante que tú busques una persona que te pueda asesorar o te pueda guiar, ¿sí? Es la persona que te invitó hoy, podrías también consultarle sobre algún portafolio de inversión. Y siempre es importante estar buscando diferentes modelos que quizá hayas escuchado, consulta con alguien que ya tenga experiencia, consulta con una persona que conozca el mercado con la finalidad de que te pueda guiar y acortarte un poco los pasos, ¿sí? Porque obviamente esto es aprendizaje, ¿ok? Y bueno, vamos a ya terminar la charla. Espero que hayan aprendido muchísimo. Gracias por conectarse. Y voy a recomendar algunos libros. Sí, estos son unos libros que trabajo mucho. Sí, los libros recomendados, por ejemplo, Los secretos de la mente millonario. Este libro, por ejemplo, que hace destrabar ciertos paradigmas mentales, que, por ejemplo, la gente dice, no, hay que trabajar 8 horas para generar algo. En realidad, aquí en este libro nos dice que son solo patrones que nos sembraron desde muy pequeñitos, ¿sí? O que, por ejemplo, un patrón es que te dijeron, estudia, gradúate y busca un buen trabajo, ¿sí? Esos son patrones que nos sembraron. En realidad, la abundancia es tan grande en el mundo que todos nacimos para ser abundantes. ¿Sí? Entonces, este libro te va a destrabar un poco esos paradigmas mentales sobre ganar dinero rápido, ¿sí? Digamos, ganar dinero de manera inteligente, las inversiones. O sea, es un libro que te va a destrabar muchos temas. Sí, hay gente que dice, no, ¿y para qué tener tanto dinero? ¿Para qué amacerar tanto dinero? Entonces también es un paradigma mental que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, con este libro puedes destrabar esto. Padre rico, padre pobre es otra forma de ver realmente las finanzas. Es un libro base, se los recomiendo. Y este es otro libro que nos gusta mucho, que a mí me gusta mucho en especial, que es el cuadrante del flujo del dinero, porque gracias a este libro yo entendí que no podía seguir siendo una empleada, ¿sí? Porque si yo quería algo más o quería crear un mejor patrimonio, pues no podía mantenerme para toda la vida como un empleado, sino entendí cómo pasar a uno de los cuadrantes, que es ser inversionista o dueño de negocio. Entonces, gracias a este libro lo comprendí. Y El efecto compuesto, que es un libro bastante interesante también, donde nos dice que cada decisión que tú tomas, sí, eso te va a llevar a otro nivel a tu vida, sea una decisión buena o mala, ¿sí? Todo lo que nosotros venimos haciendo en nuestra vida tiene un resultado al final. Entonces, también es un libro muy, muy interesante, se lo recomiendo para que lo lean. Edúquense, porque realmente la educación es una de las formas que nosotros podemos abrir nuestra mente. La persona que más lea será la que más conocimiento tenga y que mayores oportunidades tenga, porque tiene muchísima información dentro. Eso, les agradezco muchísimo. No sé si ahí tienen alguna consulta, me pueden hacerla por el chat. Si no, pues ya nos despediríamos, y agradecerles también por su tiempo. ¿Alguien más? ¿Alguien que...? Por aquí tenemos algunos comentarios. Bueno, hay algunas personas que se han aprendido hoy. Bueno, espero que haya sido una charla bastante interesante para usted. Para ustedes, pues estamos para eso, para apoyarles. En una hora no podemos darles tanta información que tenemos, pero sí hay espacios que nosotros generamos que son más grandes. Por ejemplo, el masterclass
que vamos a dar el sábado. Déjenme compartirles, de hecho. Déjenme ver si por aquí tengo para poderles compartir, porque no tengo en mente la dirección. Ya, aquí está. Ya, les voy a compartir. Y el archivo Excel también les voy a compartir para que ustedes lo puedan revisar. Miren, esta masterclass nosotros vamos a dar el sábado. Es en el edificio Fontana, en la avenida República del Salvador y Naciones Unidas, ¿sí? ¿Desde qué hora? Desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Tiene un costo simbólico netamente para cubrir el salón donde nosotros damos la charla. $5 te permite llevar a 2 personas, por aquí que vamos a dar todas las tendencias de negocios digitales. Si tú estás buscando una forma de generar más ingresos o crear una nueva fuente de ingresos, pues este es el espacio. Este es el espacio. O sea, hoy tenemos un sinnúmero de abanico de tecnologías con las que te puedes apalancar y generar ingresos. Y sobre todo conocerlos, ¿no? Aprenderlos. Esa es la idea del espacio para que tú puedas saber qué está pasando en el mundo, porque el mundo ya no cambió, el mundo, digamos, el mundo no está cambiando, el mundo ya cambió. Sí, es momento de que nosotros también empecemos a cambiar la forma de ganar dinero. Sí, entonces esta masterclass vamos a tener el sábado, cordialmente invitados. Pueden pedirle a la persona que les invito para que les envíe el link para que se registren, hagan el pago también, es un pago netamente simbólico, como les decía, solo para cubrir la sala, ¿sí? Y por otra parte, el Excel es este, ¿sí? Que les decía que es importante que ustedes establezcan su presupuesto. Sí, primero pues conocer su deuda global, dicen, ¿no es cierto? Entonces aquí en este espacio tú vas a completar toda tu deuda. ¿Cómo está tu deuda? Por acá tenemos en cambio los ingresos, ¿sí? Ingresos activos, ingresos pasivos. ¿Cómo están tus ingresos? ¿Tienes ingresos activos? Aquí dice ingresos pasivos persona 1, ¿no? Es decir, de tu esposo. Ya, si es que tienes los ingresos de la persona 2, en el caso de que seas casado, obviamente deberían estar aquí. Si es que tienes algún tipo de ingresos pasivos, regístralos, caso contrario no los registres. Y aquí dice, mira, los principios judíos. Aquí te dice cómo deberían estar establecidas tus finanzas con la ley judía, ¿sí? Pero cómo hacemos cómo se establece un latino, ¿no? Que es un ingreso, un gasto, el saldo, a veces sale en déficit, cuando se pone en paréntesis sale en déficit, ¿ya? Ahorro no hay, inversión no hay, ¿ya? Pero tú deberías empezar a tomar en cuenta estos porcentajes porque te van a ayudar muchísimo, ¿no? Bajar realmente el estilo de vida. Y hablamos también de un efecto late, que el efecto late es comprar lo netamente necesario, empezar a reducir ciertos valores que no te están aportando. Por ejemplo, digamos las suscripciones, la gente gasta muchísimo en suscripciones. Sí, entonces si tú empiezas a revisar si en realidad esa suscripción te está aportando o no te está aportando, mejor elimínala, ¿sí? Y eso podrías destinar a un ahorro, ¿ok? Y por el lado derecho, en cambio ya tenemos obviamente los gastos, ¿sí? Miren, por ejemplo, los préstamos, establecen todos los préstamos aquí y generalmente cada miembro de la familia tiene préstamos, esposo y esposa. Sí, entonces aquí está persona 1, persona 2, pones tú los préstamos, los gastos de la casa, luz, agua, teléfono, compras, fruta, pan, agua, todo lo que gastes en tu casa, ¿ok? Ahí lo estableces. El gasto del auto, gasolina, repuesto, el lavado, seguro, lo que tú estés gastando, si estás pagando la cuota del carro, igual, debería establecer acá en préstamos, que obviamente está en préstamos, ¿no? Otros gastos que son obviamente tus gustitos, tus salidas, tus viajes, el dinero que tienes en los gastos hormiga, que se llaman, los que tienes en el bolsillo, ¿sí? Aquí se establecen, ¿ok? Y yo sí les recomendaría que si quieren empezar a concientizar un poco cómo están gastando el dinero, tengan una libretita que sería para el gasto hormiga. Los impuestos y de ahí obviamente esto todo se suma. Y acá te calcula, ¿no? ¿Cuáles son tus ingresos versus tus gastos y cuál es tu saldo? Si es que hay un saldo, empieza a ahorrar.
empieza digamos, a destinar ese ahorro para empezar a crecer una cartera de activos, ¿sí? Entonces, este documentito también les voy a compartir para que ustedes puedan aplicarlo en sus casas. Y déjenme ver por aquí. Este creo que es. Ya les voy a compartir. Me avisan si es que les llega por aquí, por el chat de Zoom, ¿ya? Y también les voy a compartir en el grupo, los que estén en el grupo. Si no, pues a la persona que te invitó, pídele el archivo, ¿ya? Y hazlo, haz el ejercicio. Es un ejercicio que no te va a llevar más de media hora, ¿sí? Pero con eso, pues tú también ya confrontas cómo están tus finanzas. Perfecto. Ya, creo que ya se envió. ¿O no? Alguien que me confirme si ya se envió. Ahí creo que se envió. ¿Alguien, chicos, me puede confirmar si ya se envió el archivo? Perfecto. Ya, chicos, les agradezco muchísimo. Espero que hayan aprendido. Seguimos compartiendo los espacios. Mañana tenemos un espacio súper interesante. Mañana tenemos a Santi Paucar, que nos va a compartir cómo generar ingresos pasivos a través de la tecnología. Entonces es un espacio también muy interesante a las 9 de la noche, todos invitados igual para el día sábado. Les agradezco y que tengan una linda noche. Gracias.